con la conferencia acerca de esta serie tan interesante acerca de la corrupción del genoma humano. Y vamos en esta tarde a penetrar, pero profundamente en una de las áreas más misteriosas de la Biblia. ¿Cuál es esta? Bueno, durante muchos años los mismos filósofos griegos trataron de explicar el origen del alma humana. Y han sido dentro del cristianismo mantenidas diferentes explicaciones o diferentes doctrinas acerca de si nosotros existíamos antes de nacer. Si nosotros fuimos creados en el momento de la concepción o de la fertilización del óvulo de nuestra madre con el esperma de nuestro padre, si en ese momento Dios puso el espíritu y el alma dentro del ser humano, o si ya existíamos antes y el espíritu solamente se metió al vientre de nuestra madre. En fin, todas estas preguntas tienen respuestas. Qué interesante, ¿verdad? ¿Ya se quedaron con las ganas? Bueno, hace mucho tiempo que yo he estado tratando de penetrar en esto, ¿verdad? Porque pues encontramos muchos casos en la Biblia, por ejemplo en Jeremías 1:5, donde Dios le dice a Jeremías: antes de que nacieras te conocí, y cuando estabas ahí en la pancita de tu mamá, en el vientre de tu mamá, te di por profeta a las naciones. Entonces, cuando estamos examinando en esta serie de la corrupción del genoma y estamos viendo de qué forma la Biblia se adelantó cientos de siglos al descubrimiento de las leyes de la herencia hasta 1860 por Gregorio Mendel, y luego un siglo después, casi un siglo después, en 1954, el doctor Crick y el doctor Watson comienzan a descubrir el ADN, el ácido desoxirribonucleico que se encuentra en cada una de nuestras células, y de qué forma en cada una de los billones de células que tenemos se encuentra un software, una información codificada con 4 letras para poder rehacer o poder ahora sí que volver a construir a un ser humano con toda la información de cuántos pelos tienes, el color de tus ojos, la estatura que tenemos, el color de nuestra piel, características físicas, emocionales. Y la Biblia es el único libro que al revelarnos que somos espíritu, pues hemos heredado lógicamente también una herencia espiritual. Así que vamos a profundizar muchísimo en esta conferencia y tal vez en las próximas. Ya estamos a punto de terminar esta serie, la corrupción del genoma humano. Pero veamos en primer lugar lo que pensaba el filósofo griego Platón en el año 427-340 antes de Cristo. De acuerdo a Platón, las almas humanas son eternas, son intrínsecamente inmortales, sino que, o sea, que nunca fueron creadas ni que forman parte del mundo eterno fuera de la creación de Dios. Estas almas, decía Platón, entran al ser humano en el momento del nacimiento dentro del vientre de la mujer y después se encarnan en forma humana. Y así pues los seres humanos somos esencialmente almas eternas en cuerpos temporales. Bueno, esto es lo que Platón, el griego, concluyó. Y esta teoría vamos a comenzar a tratar de ver qué es bíblico y qué no es bíblico. Desde luego que estos eran especulaciones, hipótesis filosóficas de los griegos que se dedicaban a pensar, y el arte de pensar que ya se ha olvidado con los seres humanos. Ellos a las conclusiones a las que llegaron fue sin que tuvieran ellos la revelación de la Biblia que tenemos nosotros ya. Entonces estas conclusiones, repito, fueron de carácter filosófico, especulativo o hipotético. Pero veamos que esta teoría no se puede considerar bíblica por las siguientes razones. La Biblia enseña claramente que los seres humanos fuimos creados espíritu, alma y cuerpo.
Y si fuimos traídos para existir en algún punto del tiempo, entonces, ¿verdad? No existíamos antes de la eternidad, sino que se inició nuestra existencia en un punto determinado del tiempo. Esto es muy importante. Cuando la Biblia dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, a los que quieran apuntarlo, apúntenlo. Esto significa que ahí comenzó el inicio del tiempo, el inicio del espacio y el inicio de la materia. Repito, el espacio, el tiempo y la materia tuvieron un principio. La materia no es eterna, el espacio no es eterno y el tiempo no es eterno. El tiempo tuvo un comienzo. Entonces, cuando hablamos nosotros de que Dios es eterno, desgraciadamente se cree que estamos diciendo que Dios existía antes de nosotros. Pero nosotros tuvimos un inicio cuando el tiempo comenzó, tic, 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 cuando se inició la creación del tiempo, del espacio y de la materia. Cuando hablamos de la eternidad de Dios, estamos hablando que Dios está en otra dimensión, no en la dimensión de 4 dimensiones en la que nosotros nos encontramos, porque los seres humanos estamos en una dimensión de 4 dimensiones: espacio, altura, anchura, largo y el tiempo, que fue lo que Alberto Einstein pudo demostrar con su teoría famosa E igual a mc al cuadrado. El espacio es igual a la velocidad al cuadrado del tiempo. Entonces, cuando hablamos de la eternidad, es algo que está fuera del tiempo. Muy bien, vamos con mucha calma y le pido a Dios sabiduría para que me ayude. El tiempo tiene un inicio y el tiempo tendrá un final. En el principio, Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Lo que era desde el principio, esto les anunciamos. Génesis 1:1, Juan 1:1, primero de Juan 1:1. 3 partes en la Biblia se habla del principio. ¿El principio de dónde? Del espacio, de la materia y del tiempo. Y dice en Apocalipsis, y el tiempo dejará de ser. Entonces, cuando hablamos del tiempo, estamos hablando, ¿verdad?, de lo que Dios comenzó. Y cuando nos salimos del tiempo, o sea, si no tuvo un inicio el tiempo, es la eternidad. Dios está en esa eternidad y por eso Dios no existe el tiempo. Dios es un Dios donde no está dentro de nuestra dimensión. Y por eso Dios es el yo soy el que soy. El Yahweh, el que se le reveló a Moisés, el que era, el que es y el que será. Y cuando venimos a la Biblia, este libro que tengo aquí, es un compendio de 66 libros, es un libro que es el único que nos describe la eternidad y que el tiempo en el que estamos nosotros es temporal, que no existe porque es temporal y que es algo que no puede cumplirse dentro de nuestra dimensión. A ver, antes de que se empachen, venimos al libro de Apocalipsis. Vamos a bajarnos todavía 2 niveles más, que nos ayude el Espíritu Santo. Vamos al libro de Apocalipsis. ¿Cuándo fue escrito el libro de Apocalipsis? Hace 2000 años. O sea, se escribió hace ¿cuánto? 2000 años. ¿Por quién? Por el apóstol Juan, en una isla llamada Patmos. Juan está escribiendo el futuro y describe la Biblia en el libro de Apocalipsis, algo que fue escrito hace 2000 años, todo lo que va a suceder, lo que ya sucedió y lo que no ha sucedido. O ya está peor la cosa. El libro de Apocalipsis está describiendo algo hace 2000 años cuando no había sucedido. Pero cuando Juan viajó en el tiempo, porque fue lo que hizo Juan, el Espíritu Santo lo llevó al cielo y lo hizo ver desde otra dimensión, fuera de la nuestra, lo que va a suceder. Y Juan escribe, vi esto y vi aquello y los 4 jinetes del Apocalipsis y cómo va a terminar la humanidad y cómo va a ser la eternidad. Pero al mismo tiempo Juan regresa otra vez al pasado
escribe lo que aún no ha sucedido, lo que va a suceder, y cuando Juan lo escribió, ya había sucedido. Entonces, esta es la razón por la cual la Biblia es un libro más que trasciende las dimensiones de nosotros, y por lo cual el Dios de la Biblia puede escribir el futuro, porque Él está fuera de nuestro tiempo, anunciándonos lo que va a suceder, porque solo Dios puede conocer el futuro con tanta precisión. Pero veamos ahora en nuestro estudio las contradicciones de los filósofos griegos de que nosotros existíamos eternamente. Número 1, en el Salmo 139, abran ustedes la Biblia en el Salmo 139, es un salmo maravilloso, científico, escrito hace 2000 años, señores ateos. En este salmo, ¿verdad? Dice la Biblia en el versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Aquí vemos nosotros algo que la ciencia y clínicamente los médicos no han podido determinar hasta el siglo XXI. ¿Cuándo comienza la vida? Bueno, pues comienza, un feto no es considerado un ser humano o un cigote. El cigote es los primeros meses cuando se forma el ser humano con la célula de 46 cromosomas, de las 23 del padre y las 23 de la madre, viene la fertilización. Y otros médicos dicen, perdón, a los 2 meses el ser humano o la mujer puede abortar, porque el ser humano no es ser humano a los 2 meses. Y otros dicen a los 3 meses el ser humano no es considerado ser un ser humano. O sea, la ciencia, igual que los filósofos griegos, divaga, ¿verdad? Especula, hipotetiza, pues puede ser esto, puede ser aquello, será melón, será sandía, etcétera. Y no pueden concluir en algo, porque la Biblia es el único libro, porque solamente el Creador nos puede decir realmente un ser humano es un ser humano en el momento de la fertilización, en el momento de la fecundación. Cuando el esperma de mi padre con el cromosoma Y ovuló el óvulo de mi madre, estas 23 cromosomas se juntaron con las 23 cromosomas de mi mamá y se formó un cigote de 46 cromosomas. Y es en ese momento, de acuerdo a la teología cristiana, que el ser humano es un ser humano a los ojos de Dios. Es en ese momento cuando el ser humano tiene un espíritu, tiene un alma y está en proceso de desarrollo su cuerpo físico. Vean ustedes lo que dice el versículo 16 de este salmo. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Aquí David, que escribió este salmo, nos está mostrando de una forma maravillosa que en estado embrionario, en el momento de la fertilización, de la fecundación, que es cuando el embrión comienza a ser formado, en ese momento el ser humano, ahí en el vientre de nuestra madre, recibimos el Espíritu. Recibimos la eternidad. En ese momento los seres humanos fuimos diferentes a cuando nació mi perro Rambo, por ejemplo. Nosotros tenemos un perro grandanés así que se llama Rambo, que es una bestia, un animalote así. Cuando nació tu perro Fido, cuando nació tu gato, cuando nació tu caballo, cuando nacieron todos los animales. Cuando la yegua, ¿verdad? El caballo fecundó a la yegua, cuando el chango fecundó a la changa, cuando el tiburón a la tiburona, etcétera, etcétera. En ese momento viene el nacimiento del perrito, del changuito, del gatito, pero no tenían espíritu ni sus embriones
del chango, ni del chita, ni del perro, ni del gato, ni del búfalo, ni de la jirafa. Ninguno de los animales en estado embrionario vieron a Dios. Ahora, podríamos preguntarnos, para seguir profundizando, ¿cómo está eso que si los ojos no son formados hasta mucho tiempo después? ¿A qué se refiere la Biblia en este salmo maravilloso y profundo de que mi embrión vieron tus ojos? Vean lo que dice ahí. Fueron los ojos de Dios los que nos vieron a nosotros, no nosotros a Dios. En otras palabras, como dice en Eclesiastés 3, versículo 11, nosotros fuimos creados en la eternidad y la eternidad fue puesta en nosotros, en el Espíritu que Dios nos dio. Dios, cuando nos creó, puso la eternidad porque fuimos creados a su imagen, a semejanza, y Dios es eterno. Fue en el momento en el que fuimos fecundados cuando Dios puso la eternidad. Nosotros nunca fuimos dioses, ni existíamos antes, ni tampoco somos eternos con la característica que tiene Dios, porque tuvimos un inicio dentro de la eternidad. Entramos a la eternidad cuando nacimos, porque tanto los malos como los buenos, los seres humanos, viviremos eternamente, nada más que en diferentes lugares. Muy bien, ahora veamos en segundo lugar en Génesis capítulo 9, antes en Éxodo 21. Qué maravillosa es la Biblia. Éxodo capítulo 21, versículo 22 y 23. Aquí encontramos el caso de un pleito entre dos personas y donde se atraviesa una mujer embarazada. Vuelvo a repetir, aquí encontramos el pleito. Vean los detalles con los que la ley de Dios juzgaba en las cortes civiles, que antes del derecho romano y antes de los griegos, ya la Biblia había establecido claramente los gobiernos y la autoridad del gobierno y cómo debían los jueces juzgar. Miren ustedes qué interesante. Dice Éxodo 21, 22 y 23. Si algunos riñeren, o sea, si vemos a dos personas peleándose e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. O sea, si esta mujer embarazada es lastimada porque alguno de los que están peleando, ¿verdad? O le pega a ella, o se fue la mujer, o lo que haya sido, pero la mujer embarazada, el feto o el cigote que trae, no muere, entonces no hay una pena mayor. Versículo 23. Mas si hubiere muerte, o sea, si el producto de la mujer embarazada se muere por causa del pleito de dos hombres, dice la Biblia, entonces pagarás vida por vida. ¿Saben lo que esto significa? Significa aquí que la vida de una persona no nacida ya era protegida por Dios con el mismo castigo por matar. Ya Dios consideraba un crimen que un feto muriera o que el producto de la mujer en su vientre muriera. Lo clasificaba Dios como si estuviera vivo fuera ya de la mujer o como si hubieran matado a un ser humano que ya hubiera salido del vientre de la mujer. Era como la vida de un adulto. Entonces vemos de qué forma Dios considera la vida ya humana dentro del vientre de una mujer. Abortar es considerado un crimen delante de Dios. Es considerado como si mataras a una persona delante de Dios. En tercer lugar, veamos en Mateo capítulo 1 en el Nuevo Testamento, versículos 20 al 21, de qué forma Cristo, ¿verdad? Pregunta antes de leer. ¿Creen ustedes que Cristo era humano antes de nacer en María? ¿O Cristo adquirió su humanidad
en el vientre de María? Todas estas preguntas no las encuentran en ningún seminario teológico, porque ningún seminario teológico se ha podido todavía profundizar en esta área de la genética, porque repito, hasta hace algunos años en el siglo XX comenzó a descubrirse el ADN y la maravilla de la formación y los elementos que constituyen la vida humana. Y mientras la ciencia avanza, nos damos cuenta que la Biblia se adelanta al periódico de mañana en la mañana. Y la Biblia es más moderna que los descubrimientos científicos del día de mañana o dentro de 5 o dentro de 10 años. La Biblia ya lo especificaba con cientos de años de anticipación, porque es la palabra de Dios. Dicen Mateo 1, 20 y 21, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, la palabra engendrado en el griego es genao, con G de garganta o de gárgara, genao, que de ahí viene la palabra genética, de ahí viene la palabra genoma. Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vemos que Cristo fue humano desde el momento en que fue concebido en el vientre de su madre. Cristo no era humano antes de nacer. Pregunta, ¿qué era Cristo antes de nacer? Claro, era Dios, ¿verdad? Y cuando nació, adquirió la humanidad para identificarse con nosotros. Lo vamos a ver más adelante en otros estudios, antes de terminar esta serie, de qué forma tenía forzosamente que ser humano, pero sin poder contaminarse con la herencia de la sangre humana. Y cómo resolvió Dios esto genéticamente. Pero Cristo existía antes de nacer, claro que lo sabemos. Ahora, si Cristo existía antes de nacer, ¿tenía un cuerpo? Ah, no. Entonces era como Gasparín. Dice en 1 Corintios capítulo 15 que hay cuerpos de peces con branquias especiales para respirar y vivir en el medio ambiente, en el hábitat que es el mar y los ríos. Hay cuerpos de aves que Dios los diseñó para habitar y vivir en el aire y poner sus nidos en lo más alto de las montañas, las águilas y los cóndores, etcétera, etcétera. Hay cuerpos animales, fueron diseñados por Dios para que vivan en las selvas, para que vivan reptiles, donde viven los reptiles. Hay cuerpos humanos diseñados para vivir en esta tierra, no en la luna, ni en Marte, ni en ningún lado. Y dice la Biblia, y hay cuerpos espirituales. Los ángeles tienen cuerpos. Los ángeles caídos tienen cuerpos. Al grado que se metieron con las mujeres en Génesis 6 y produjeron monstruos de 4 o 5 metros de altura, los nepilim o los gigantes, con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. Entonces, los cuerpos de los ángeles son diferentes a los de los peces, a las de las aves, a los de los reptiles, a los de los seres humanos, porque son cuerpos espirituales diseñados para vivir en la dimensión invisible, espiritual, que no es donde estamos nosotros, pero tienen cuerpos. ¿No has visto las batallas entre Satanás y sus ángeles contra los ángeles del arcángel Miguel en Apocalipsis capítulo 12? Y Miguel y sus ángeles pelearon contra los ángeles de Satanás. ¿Y cómo pelearon? Así con espadas o sea, ¿cómo crees que estaban peleando? O sea, ¿tú crees que el cuerpo espiritual es como Gasparín, verdad? Así, y que es transparente y que no es incorpóreo, inodoro, ¿verdad? Y incoloro, etcétera, etcétera. No, son cuerpos, pero con otras características diferentes a las nuestras. Entonces Cristo tenía un cuerpo antes de que viniera y bajara su espíritu y se metiera al vientre de María. Y entonces el cuerpo que Cristo tenía
antes de que naciera en el cuerpo de María, porque al nacer María produce, ¿verdad? Dicen en Hebreos, me preparaste cuerpo. Dios le prepara dentro del vientre de María un cuerpo a su Hijo Jesucristo, y Él nace con un cuerpo humano, pero con la divinidad, sin pecado, claro. Y Cristo ahorita está en el cielo, dice Apocalipsis 5, con las huellas de las manos de la cruz. Y esta humanidad de Cristo, con las huellas de las manos de la cruz, pero con un cuerpo glorificado, va a ser eterno. Cristo va a vivir eternamente con las huellas de los clavos en la cruz. Porque va a ser el medio en que Dios recordará por los siglos de los siglos las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces vemos, ¿verdad?, que Cristo se convierte en humano en el momento que es concebido en el vientre de María, porque si Cristo no hubiera sido humano y no hubiera heredado carne y sangre, pero sin contaminarse, humana, y no hubiera nacido genéticamente de Abraham hasta nuestros días, no hubiera podido morir en una cruz para pagar por nuestros pecados. Porque para eso Dios hubiera mandado un ángel, lo hubiera mandado a San Clodomiro, ¿verdad? O a Santa Petra, o a cualquier obispo, o a un papa, o a algún querubín que pagara por nosotros. Pero el que moría en la cruz tenía que ser hombre y tenía que ser Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios puede perdonar pecados. Un ángel no podía perdonar en la cruz. Un santo no podía perdonar en la cruz. Un obispo no podía perdonar en la cruz. Nadie, dice en Apocalipsis 5, era digno. Nadie en el universo de hacer lo que hizo el Hijo de Dios. Todo esto nos muestra el mecanismo profundo de la palabra de Dios y la maravilloso que es la palabra de Dios. Ahora vamos al Salmo 139 otra vez y a Jeremías 1:5, y vamos a ver en cuarto lugar que de qué forma la Biblia nos revela que los no nacidos, tú todavía no nacías, no estabas todavía en la pancita de tu mamá, ni yo tampoco, en el vientre de nuestras madres. La Biblia nos muestra que los no nacidos ya los conoce Dios de una forma íntima y personal, de la misma manera que los conociera ya nacidos. Qué padre banquete, ¿verdad? Nos estamos dando. El que tenga oídos que oiga. Y saca tu parabólica, ¿verdad? Y escucha las maravillas de la palabra de Dios. Dice en el Salmo 139, 15 y 16. Salmo 139, 15 y 16. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado. Esto es tremendo, porque Salomón en el libro de Eclesiastés dice, nadie sabe cómo es formado, ni los ginecólogos, ni con el ultrasonido que existe, los huesos dentro del ser humano. Así lo dice Salomón en el libro de Eclesiastés. Así como no conoces cómo es formado los huesos dentro del ser humano, así tampoco ignoras la obra de Dios. Y esto es lo que atestigua años después el rey David. En oculto fue formado, entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron todos tus ojos. Y dice el versículo 15, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Cosas, dice el versículo 16, que ya estaban escritas y que después fue formado sin faltar ninguna de ellas. ¿Sabían ustedes quién mató a Cristo? ¿Los romanos o los judíos? ¿O fue algo que se le brincó de las manos a Dios? Dijo, ya agarraron a mi hijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Lo van a crucificar. La Biblia nos dice que Cristo fue inmolado antes de que el universo fuera formado. Antes de que nacieran los querubines, los serafines, los ángeles, el ser humano, los planetas, las galaxias, Cristo ya
en la mente de Dios ya había sido crucificado, inmolado antes de la fundación del mundo. Dicen en mi rancho, échate ese trompo a la uña. Antes de la fundación del mundo. Todo el panorama y la revelación que Dios nos da desde el principio de la creación hasta el final del Apocalipsis, todo está bajo el control absoluto de Dios. No hay nada que haya tomado a Dios de sorpresa ni por accidente y ahora voy a tener que cambiar al plan B porque no me salió el plan A, etcétera, etcétera, sino que todo está dentro del programa de Dios y al mismo tiempo que está dentro del programa de Dios, las criaturas que formamos parte de este capítulo, de este libro de Dios, somos responsables de nuestras acciones y por ellas seremos juzgadas. Vámonos otra vez a explicar esto con más detalle. Imagínense a Judas en el día del juicio. Judas, come here, boy. Aquí estoy, Señor, al lago de fuego con todo y chivas. Oye, Señor, pero ¿cómo es posible que tú me lances al lago de fuego si tú, dice la Biblia, aquí está tu libro, Señor? Vamos a ponernos en lugar de Judas. Y todo esto es válido. A Dios no le enoja que nos preguntemos y que nos cuestionemos, porque para eso nos hizo Dios con una mente, para que podamos con su Espíritu Santo, desde luego, porque estas cosas se disciernen espiritualmente. Usemos nuestra mente, la sabiduría de Dios, para poder entender la mente de Dios y comenzar a rendirle la gloria de por qué Él hizo lo que Él hizo. Cuando no conocemos a la Biblia ni tenemos al Espíritu Santo, nos enojamos con Dios. Y yo no entiendo esto, y como no lo entiendes, te enojas contra Dios. ¿Por qué? Porque quieres entender a Dios y no lo vas a poder hacer hasta que no te humilles y lo recibas en la cruz. Entonces Dios te va a dar la capacidad de entender lo que la mente sin el Espíritu Santo no puede entender. Y va a ser locura lo que dice Dios a tu mente intelectual. ¿Por qué? Porque necesitamos la mente de Dios para entender a Dios, que nos las da cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Entonces ahorita yo sé que muchos de ustedes me van a entender. Aquí está Judas en el día del juicio. Señor, ¿por qué tú me mandas al lago de fuego cuando en tu libro dice que yo estaba predestinado? La palabra predestinar significa determinar con anticipación. Antes, destinado. Destinado antes a algo. Dice ella que hubo una predestinación, un destino a muchas criaturas hacia algo a lo cual Dios anticipadamente había anunciado que iban a hacer. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si Judas dice y le alega a Dios, yo estaba ya predestinado por ti para que yo crucificara a tu hijo. Es más, Dios, es más. Te voy a hacer una pregunta de 64,000 pesos. A ver si me imaginas a Judas Iscariote, ¿verdad? A ver, Dios, ¿qué hubiera sido pasado si yo no hubiera traicionado a tu hijo? A ver, contéstame. Y Dios le hubiera contestado, pues no hubiera habido salvación. Ah, ¿verdad? Entonces denme gracias a Dios, apláudanme. Gracias a mí se salvaron todos ustedes. Esto que les estoy contando a ustedes lo escribió un escritor italiano ateo hace muchos años que se llamó Giovanni Papini. Yo recuerdo cuando comencé a estudiar el cristianismo, me gustaba mucho profundizar en la filosofía y en el razonamiento, y alguien, ¿verdad?, que ahora creo que fue el diablo, pero Dios lo usó para bien, me regaló el libro Giovanni Papini. Y Giovanni Papini decía, por ejemplo, en su libro, Dios nos manda a amar a todos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué los cristianos no aman al diablo? ¿No es una criatura de Dios? ¿Y por qué, si Dios es misericordioso, al final por qué no puede perdonar al diablo? Y preguntas de esas que te ponen a girar a 100 por hora y te sacan humo hasta por las narices, por las orejas. Y yo venía con estas preguntas a las reuniones de oración, donde mi hermano Alejandro, que fue el que me dio a Cristo, con otro misionero, se juntaban y yo les hacía estas preguntas y les metí unas dudas. ¿Verdad? Que siempre me decían, ya no te vamos a invitar, dice, porque tú nada más vienes aquí y a todos los principales, a todos los nuevos convertidos los tropiezas con esas preguntas y nadie me las contestaba hasta que hubo un muchacho que me las contestó,
que en paz descanse, hasta con el Señor, ¿verdad? Me reservo su nombre, que quise mucho y fue el que despejó mis incógnitas. Entonces aquí está Judas, ¿verdad? Oye, si, denme las gracias, Dios. Y es más, si no traiciono a tu hijo, no hubieran sido salvados nadie. Entonces Dios le va a contestar a Judas: mira, Judas, sí, yo sabía que tú ibas a crucificar a mi hijo. Esto se llama omnisciencia. Apúntalo: omnisciencia, conocimiento anticipado. Dios sabe todas las cosas desde antes que sucedan. Esto se llama la omnisciencia de Dios. Muy bien, Judas. Yo sabía que tú ibas a traicionar a mi hijo, pero como yo sabía que lo ibas a traicionar, entonces lo escribí. Pero en el momento que tú actuaste para hacerlo, lo hiciste libremente como un agente moral. Y entonces Judas le va a contestar a Dios: bueno, si tú sabías que yo iba a traicionar a tu hijo, ¿por qué no lo impediste? ¿Y por qué no me mandaste a que me bautizaran entonces y que me echaran agua bendita y a que me sacaran los chamucos, etcétera, etcétera? Y entonces Dios le va a contestar a Judas: ¿sabes por qué? Porque si yo hubiera impedido que tú cambiaras o yo cambiar la elección que tú tomaste como agente libre moral que te crié, hubiera violado la característica más grande que le di a mis criaturas, Judas: el libre albedrío. El libre albedrío. Entonces, Dios no predestina a unos que se vayan al cielo y a otros que se vayan al infierno. Dios sabe quién se va a condenar y quién se va a salvar. Claro que lo sabe, pero no lo puede impedir. Lo sabe porque Él sabe las decisiones que vas a tomar. Pero si Él interviene para que Él forzar el amor no puede ser forzado. El amor, tú no puedes forzar a nadie a que te ame. Nunca podremos forzar a nadie a que nos ame. Si el amor no surge del corazón, no es amor. Tiene que ser espontáneo el amor. Tú puedes obligar a una mujer a hacer lo que tú quieras. Si no te ama, no te ama, aunque le bailes el charrasqueado y el jarabe tapatío. O igual que un hombre. No te puedes obligar a nadie a amar, a ti, ni a mí, ni a nadie. Tiene que salir del corazón el amor. Y si Dios forzara a alguien a amarlo, en ese momento Dios rompería todo su código de ética moral y ya no sería el Dios omnisciente que le ha dado libertad moral a agentes morales como tú y como yo, para que nosotros decidamos con nuestras acciones amarlo libremente. Muy bien, seguimos. Jeremías 1, versículo 5. Dice Jeremías capítulo 1, versículo 5. Este es un versículo precioso, maravilloso. Antes que te formara en el vientre, ni siquiera había comenzado el cigote, en otras palabras. Antes de que el esperma de tu papá ovulara el óvulo de tu mamá. Antes de eso te conocí. Pero no solamente esto es profundo, sino que la palabra conocer aquí es la palabra hebrea yadá, con Y, A, D de Daniel, H, A de Armando, yadá. Y esta palabra, hay tres palabras para conocimiento. Por ejemplo, yo conozco al rey de España. ¿Así? ¿Y cómo lo conoces? Bueno, es una persona alta, está casado con una muchacha que se llama Leticia, que era periodista en México, y tiene tantos hijos, etcétera, etcétera. Bueno, este es un conocimiento intelectual. Yo no puedo decir lo conozco íntimamente. No sé qué desayuna, no sé si es grosero, no sé cómo trata a su esposa, no sé cosas íntimas que solo su esposa, solo nuestra mujer conoce íntimamente nuestra vida personal. Entonces ya vemos que hay dos clases de conocimiento: el que tú tienes por las apariencias, a través de las revistas, de la televisión, y otro conocimiento íntimo que solo viviendo con esa persona puedes tener. Entonces en la Biblia, este conocimiento yada es el conocimiento íntimo. ¿Y saben cuándo se usa esta palabra? En las relaciones sexuales.
Génesis 4, versículo 1. Adán conoció a Eva. La palabra conoció es yada. Adán conoció íntimamente a Eva. Por eso el sexo en el matrimonio es algo íntimo que le pertenece exclusivamente a un hombre y a una mujer que han sido bendecidos por Dios en el vínculo del matrimonio. Nunca antes de casarse ni fuera del matrimonio. Solamente en la dimensión del matrimonio un hombre tiene el derecho de conocer íntimamente a la mujer y la mujer al hombre. Nunca fuera de esto. Porque es el conocimiento más santo y más sagrado que existe. Por eso se usa la palabra yadá. Antes de que te formaran el vientre, te conocí íntimamente. Virgen del Socorro. Señor, pero, o sea, ¿cómo puedes conocer a alguien sin haber nacido? ¿Cómo puedes? ¿Qué adivinaste cómo iba yo a ser? ¿Tú sabías qué padres iba a tener cuando yo nací? ¿En qué colonia iba a nacer? ¿A qué escuela iba a ir? ¿Que a los 25 años yo iba a recibir a tu Hijo Jesucristo? ¿O que no lo iba a recibir? ¿Cómo puedes tú, Dios, tener un conocimiento previo de la existencia de un ente o de un personaje dentro del universo cuando esa persona no existe todavía? Y ahí es cuando nosotros nos estrellamos en nuestra mente intelectual limitada contra la mente de Dios. Porque cuando lleguemos al cielo, por ejemplo, ¿cómo vamos a saber quién fue Adán? Podremos en el cielo, ahí está Adán. Yo, Pablo, mi buen Pablo, ahí está Pablino, mira, Pablo. Ahí está Elías, ahí está Moisés. ¿Cómo vamos en el cielo a reconocernos cuando jamás ni fotos hay de ellos? Porque dice la Biblia que nos vamos a reconocer. En la Biblia dice, en Isaías 65, Isaías 66. Entonces, esto se llama un conocimiento intuitivo. Por ejemplo, hay una facultad del Espíritu Santo, un don espiritual del Espíritu Santo que se llama discernimiento de espíritus. Y esta palabra discernimiento de espíritu significa, anacrino en el griego, poder distinguir entre el bien y entre el mal en una persona. ¿Qué estoy diciendo? Hay cristianos, hombres de Dios y mujeres de Dios que tienen esta facultad espiritual. Yo puedo ver una persona, no siempre, ¿verdad? Pero muchas veces puedo ver una persona en su rostro, en sus ojos y darme cuenta que esa persona es una hipócrita. Que esa persona es falsa, que esa persona con esa mirada aparentemente dulce que tiene, hay un mundo oscuro detrás de su mirada, que se puede percibir no intelectualmente, sino en mi espíritu. Porque el espíritu penetra y atraviesa las cosas físicas, visibles, terrenales. ¿Cómo supo Pedro en Hechos 5? Ananías y Zafira, ¿por qué le mintieron a Dios? Oye, Pedro, ¿qué estuviste anoche con nosotros cuando hicimos las cuentas y quisimos transar? ¿Qué pusiste cámaras de televisión en nuestro cuarto? ¿O eres adivino? ¿O te disipula Walter Mercado? ¿Cómo pudiste tú llegar a decirme que traicionamos, que le robamos a Dios? Pregunta, ¿quién le dijo a Pedro? ¿Cómo supo Pedro? Por el amor de Dios. ¿Cómo lo supo? Que estaban mintiéndole a Dios. Porque en ese momento Pedro, con la facultad sobrenatural del Espíritu Santo, pudo discernir el espíritu de Ananías y de su esposa Zafira. El espíritu nos dice a nuestro espíritu, Romanos 8, que somos hijos de Dios. Tenemos un testimonio que no es de la mente intelectual, ni del razonamiento, ni de la filosofía. Un testimonio que viene y trasciende las capacidades normales, empíricas del ser humano. Que solo las encontramos en la palabra de Dios. Antes de que te formara en el vientre, te conocí, Jeremías. Y antes de que nacieras y te bautizaran y todo el borlote que hicieron cuando tú naciste,
yo ya te había escogido, yo había determinado que tú fueras carpintero, que tú electricista, que tú te graduaras de doctor, que tú no fueras a la universidad y que y trabajaras en esto, que tú que fueras artista de cine, que tú fueras pintor, que tú fueras cantante. Bocelli, antes que nacieras, esa voz que el mundo admira, y la de Luciano Pavarotti, esas voces que nadie alabe al hombre. ¡Ay, qué luz de Pavarotti! Esa voz él no nació, él no produjo esa voz se la dio Dios. Dios se encuentra detrás de todos nuestros dones, por eso para Él sea la gloria por todos los siglos. No hay nada de lo que podamos nosotros jactarnos de presumir, por más inteligente que seas, o que tienes ojos azules, o que eres blanco, o que eres negro, o que tienes canto, o que tienes esto, que el otro. El hombre admira al hombre y tiene por sublime al hombre. Mira, Bocelli, le aplauden y esto y el otro, porque así es el hombre, porque no conocen quién está detrás. Es Dios el que ha otorgado esas facultades maravillosas en uno entre 25,000, 50,000 personas. Hay un Pavarotti en el siglo XX que no hubo nadie como él en el siglo XX más que Enrico Caruso y otros cantantes, Giuseppe Di Stefano y Beniamino Gigli, cosas de italianos, y compositores como Giacomo Puccini, como Giuseppe Verdi, de las óperas de la Traviata, la Madame Butterfly. Fueron hombres privilegiados. No ha vuelto otra vez a ver un Platón, no ha vuelto un Sócrates, no ha vuelto un Wagner, no ha vuelto un Giuseppe Verdi, no ha habido un Einstein otra vez desde hace más de un siglo. Dice en 1 Corintios 2, Dios escoge lo necio para avergonzar a los sabios. Y mirad vuestra vocación, que no sois muchos entre vosotros Bocellis, ni muchos Pavarottis, ni muchos Einsteins, ni muchos grandes cantantes o personalidades o políticos o inteligentes, sino que Dios escoge y Él determina antes que naciéramos lo que se necesita para completar su plan en este mundo. Dice Jeremías 29:11, mi plan para tu vida. Juan, que me escuchas, Manuel, Manuela, Carlita, Chencha, Chencho, mi plan para tu vida es perfecto. Cuando permití que nacieras, es que tengo un plan para tu vida. A unos me los llevo a los 2 meses, otros a los 6 meses, porque tengo otro plan. Y nadie me va a decir por qué me llevo un bebé y por qué lo dejé nacer. Nadie puede preguntarle a Dios eso. Ese espíritu tal vez Dios lo va a usar de alguna forma, ¿verdad? Pero Él hace con su creación lo que Él quiere. Pero quiero decirte una cosa, tú que me escuchas y tú que estás vivo, si tú puedes entender esto y en esta tarde rendirte a Dios y pedirle perdón a Dios de que no has sido una persona recta delante de Él, ni vives en santidad, Dios va a cumplir ese proyecto de vida y el propósito y el plan que tiene para tu vida como tú no te imaginas. Y cosas que tú no has visto, y cosas que tú no has oído ni han subido en tu corazón, y cosas que ni siquiera te imaginas son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. El que no escatimó a su Hijo, ¿no nos dará todas las cosas? ¿Y por qué entonces no le crees? Porque nuestro ego, nuestros intereses, queremos vivir centrados en nuestra vida, en mi mundo, el que yo me quiero formar y el que yo quiero desarrollar y el que yo quiero crear. Y esta es la razón de la independencia nuestra de las bondades y la inteligencia y la sabiduría y el poder de Dios, lo que nos hace vivir miserables, tristes, depresivos, estresados, vacíos, siempre dudando, siempre enemistados con todo, siempre odiando a alguien, siempre depresivos, siempre buscando y sin encontrar, de una mujer a otra mujer, de un hombre a otro hombre, de una botella a otra botella, de un cine a otro cine, de una telenovela a otra telenovela, de una casa a otra casa, de un negocio a otro negocio, siempre buscando y creyendo que nosotros somos los que vamos a descubrir la llave de nuestra felicidad. Y separados de mi Hijo Cristo, nada podrán hacer. Y finalmente, veamos en Génesis 25 de qué forma
Génesis 25, versículo 22 y 23. Las personas no nacidas, como lo vimos en un ejemplo con Jeremías, son llamados por Dios antes de nacer también. Génesis 25, versículo 22 y 23. Esto es maravilloso porque cuando comenzamos a escudriñar la Biblia, comenzamos a ver la inmensidad, la profundidad de la sabiduría de Dios. Y los hijos luchaban. Aquí está hablando cuando Rebeca está embarazada. Una mujer está embarazada llamada Rebeca. Sus hijos, tenía gemelitos, luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. O sea, imagínense los retortijones que tenía Rebeca. Y ella posiblemente aquí, ¿verdad? Sin ginecólogo, sin anestesiólogo, sin nada, ¿verdad? Hijo, yo como voy a morir aquí, parece que tengo una guerra en la panza, qué barbaridad. ¿Para qué? Pues, finalmente, ¿para qué estoy embarazada? No, pobre Rebeca. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno. Ya desde que estaban Jacob y Esaú en el vientre de Rebeca, sin nacer, ya Dios tenía programado para que cada uno fuera la cabeza de diferente nación. 2 naciones hay aquí, todavía faltan 30, 40 años, pero ya están, ya Dios las ve en la panza, en el vientre de Rebeca. 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Aquí finalmente vemos, ¿verdad?, que de qué forma también las personas que aún no han nacido han sido llamadas por Dios antes de nacer y clasificadas por Dios por lo que van a hacer. Y tenemos rápidamente, se los digo para ya se nos acabó el tiempo, en Jueces capítulo 13, en Jueces 13 del 2 al 7, se le aparece el ángel a los papás de Sansón. Y les dice el ángel, ¿verdad? A Menora y a la mamá de Sansón, les dice, va a nacer un muchacho, va a ser nazareo, no va a beber vino ni sidra, y va a libertar a los filisteos, al pueblo de los filisteos, y Dios habla todo lo que Sansón iba a hacer. Pero aquí encontramos el cuadro que vimos en Judas, con la única diferencia que Dios le dice a los padres de Sansón, Sansón va a hacer esto y esto y esto. Sin embargo, la vida de Sansón es un ejemplo que nosotros podemos abortar el plan de Dios. Sansón fue un hombre demasiado sensual con las mujeres. Y la sensualidad física y sexual de Sansón impidió libertar y cumplir el programa que Dios tenía para su vida. Y los filisteos lo agarran, lo atrapan por lo mujeriego, borracho y parrandero que era, le sacan los ojos, lo avientan en un circo, ¿verdad? Y lo convierten en un payaso, comienzan a burlarse de él, y ya en un acto final de la misericordia de Dios, Sansón le pide a Dios al final, Señor, la regué, es verdad, fracasé, concédeme al final de mi vida morir con tus enemigos. Y Dios le da la fuerza que él tuvo sobrenatural, otorgada por el Espíritu Santo antes de morir, y recarga a Sansón las manos en las columnas del templo de los filisteos y derrumba el templo y se muere junto con ellos. Pero esta es la libertad que Dios nos ha dado. Mi plan para tu vida es perfecto si tú me obedeces. Pero si tú te rebelas a mis leyes, no vas a encontrar más que abortar mi plan para tu vida, de lo cual te vas a lamentar. Y en la otra vida te lamentarás más de no haber cumplido mi voluntad, porque los que cumplan mi voluntad en este mundo, en la otra vida los pondré sobre tronos, sobre principados, y gobernarán a los ángeles. Padre, gracias por tu palabra.
Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tu palabra es santa y maravillosa. Y te damos gracias, Señor, por esta revelación que tú nos das. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente de Dios? ¿Quién le puede aconsejar y decirle qué haces? O lo que haces, según mi opinión, está mal. ¿Quién puede dirigir y decirle a Dios qué es justo y qué no es justo? Cuando Él es Dios, soberano, creador, sustentador, diseñador y juez de lo que Él ha creado. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Nos humillamos, Señor, delante de ti. Como dijo Job, aunque tú me destruyeras y me aniquilaras y me redujeras al polvo, te seguiré alabando. Porque aun cuando mi cuerpo sea deshecho, mis ojos te volverán a ver. Y en aquel día podremos comprender la anchura y la profundidad y la altura y el amor de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento. En esta tarde muchos de ustedes que han venido luchando en sus mentes contra Dios, ustedes que nos ven por la televisión también, yo los invito a que vengan a la cruz, porque fue en la cruz donde la sabiduría, el poder y la santidad de Dios fue manifestada. Fue en esa cruz donde Él te dice que te ama y que vea sus manos taladradas por los clavos, su corona, su cabeza coronada de espinas y sus pies traspasados por el amor eterno que nos tiene, para que si alguno tiene alguna duda que si Dios te ama, en la cruz tus dudas se despejen y sepas cuán grande es ese amor que Él nos tiene, aún todavía, a pesar de ser pecadores. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que si tú crees en Él en esta tarde, no te pierdas, mas tengas la vida eterna. Dile a Dios ahí en tu corazón, si lo quieres invitar en esta tarde como tu Señor y Salvador: Señor mío y Dios mío, soy un pecador, he ofendido tu santidad con mi vida. Creo que en la cruz tu Hijo pagó en mi lugar una cuenta de pecado que yo tenía pendiente contigo. Señor Jesucristo, creo que con tu sangre derramada en esa cruz, tu Padre me puede perdonar. Te acepto como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén.